Buenos días. A continuación voy a presentar el avance de la tesis Política Industrial y Escalamiento Productivo en la PYME Manufacturera del Sector Eléctrico Electrónico de Baja California, México, 1994-2019. Mi directora de tesis es la doctora Beatriz Paloma Sánchez Cruz. Durante este trimestre, conforme a los tiempos y lo que se nos recomendó en la revisión pasada, lo que hicimos fue una revisión, primero, de la literatura, continuamos avanzando en ello. Segundo, un análisis de lo que se leyó, en este caso, en la nueva literatura encontrada y revisada. Y tercero, la creación de una base de datos que nos permita, particular y especialmente, elaborar ya de forma adecuada nuestra metodología. En ese sentido, lo primero que les quiero exponer es lo que se ha hecho en el capítulo 1 y en el capítulo 2. En el capítulo 1, lo que hacemos primero es una revisión de 4 escuelas del pensamiento económico: neoclásico, neoinstitucionalista, la escuela cepalina y los regulacionistas. Lo que hacemos en este capítulo 1 es revisar cuál es la institución relevante para el desenvolvimiento económico y, así como lo mencionaban, confrontar a estas escuelas y ver cuál es su opinión respecto a la institución relevante y cuál es la política industrial que se maneja en este caso, ¿no? Primero, desde una visión ortodoxa, revisamos a los neoclásicos y a los neoinstitucionalistas. Los neoclásicos, por un lado, ambas escuelas, ¿no? Neoclásicos y institucionalistas, ven al mercado como la institución relevante para el desenvolvimiento económico. Sin embargo, para los neoclásicos, la intervención del Estado se debe limitar únicamente a cuando existan distorsiones en el mercado. En todo caso, de que no haya ninguna distorsión, pues lo mejor es que el Estado no intervenga, porque el mercado será por sí mismo capaz de asignar de forma eficiente los recursos. Los neoinstitucionalistas, de una forma u otra, lo que hacen es flexibilizar los rígidos supuestos neoclásicos y, si bien el mercado sigue siendo la institución relevante, la participación del Estado es un poquito más que en la parte neoclásica, en el sentido de que el Estado tiene que intervenir de tal manera que se logren instituciones de calidad. ¿Y a qué me refiero con instituciones de calidad? Bueno, los neoinstitucionalistas hablan de democracia, de una burocracia moderna, de un poder judicial independiente y eficiente, que esté libre de corrupción, derechos de propiedad bien protegidos y un financiamiento transparente. En este caso, ambas políticas industriales lo que plantean, ¿no?, es una participación del mercado, una participación del Estado, perdón, que favorezca la actividad en los mercados, ¿no? Por otro lado, desde una visión heterodoxa, revisando a la escuela cepalina y a la escuela regulacionista, lo que se plantea es que la institución relevante, en este caso, es el Estado, ¿no? Porque el Estado es la única institución capaz de cuestionar y dar forma a un proceso de desenvolvimiento económico. La escuela cepalina lo que plantea fue que a partir de ciertas relaciones diacrónicas y una revisión histórica y comparativa de los datos, existe una estructura que favorece, que ha generado más bien este subdesarrollo en los países de Latinoamérica, por ejemplo, ¿no? Y en este caso, la escuela cepalina lo que plantea es que el Estado debe dirigir una industrialización que permite el desenvolvimiento económico. La escuela regulacionista ha sido muy crítica con la escuela neoclásica, en el sentido, por ejemplo, una de las críticas principales es que la escuela neoclásica habla del mercado como la institución relevante y, sin embargo, la escuela neoclásica no plantea un estudio o una forma en la que el mercado se estructura, ¿no? Se crea. Se da por sentado que el mercado existe y está ahí. Sin embargo, la escuela regulacionista nos habla de las instituciones como regularidades macroeconómicas, ¿no? En ese sentido, el mercado es una regularidad macroeconómica y estas regularidades macroeconómicas tienen que ver con acuerdos sociales que se que se regulan a lo largo de toda la sociedad. Ambas escuelas, la cepalina y la regulacionista, plantean al Estado como la institución relevante y eso es una visión que se contrapone a la escuela, a la visión ortodoxa, ¿no? En este caso, la política industrial se plantea como una política industrial más activa, ¿no? Donde el Estado participe, donde no se deje que el mercado sea el que determine cuáles son, no sé, las actividades o cuáles son los sectores que se deben fortalecer, sino sea el Estado el que considere qué es lo que se debe hacer para lograr ese desenvolvimiento económico. Bueno, en el segundo capítulo lo que hacemos es una revisión de qué da origen a las cadenas globales de valor
y cómo se llega a un enfoque o una política industrial de clúster, ¿no? Lo primero que revisamos es el modelo de desarrollo fordista. Esto es así porque, bueno, lo que planteamos en el capítulo anterior, en el capítulo 1, la razón por la que revisamos a los cepalinos, a pesar de que, por ejemplo, en un momento alguien me hizo un comentario respecto a ello, sobre que es una escuela que pues ya no está vigente, se hace porque todas estas visiones fueron el preámbulo de lo que es actualmente la actividad económica, ¿no? No se pueden dejar de lado porque forman parte de su choque o sus crisis o lo que haya sido que derrumbó estos modelos, finalmente llevó de una forma u otra a que la actividad económica sea como es actualmente, ¿no? En este caso, el modelo fordista de desarrollo eh, plantea, o planteaba más bien, eh, un régimen de acumulación de tal manera que lo que se hacía era producir en masa y que existiera una masa de asalariados o de clase media que fuera capaz de consumir esa producción en masa, ¿no? Para ello se requerían de ciertas instituciones que favorecieran este comportamiento. Por ejemplo, una de esas instituciones eran los acuerdos que existían entre las empresas y las industrias. No era posible que solo una empresa como Ford lograra crear este modelo de desarrollo. Se requería que todas las empresas o todas las industrias pues estuvieran de acuerdo y cooperaran de la misma manera, ¿no? No podía tener solo salarios altos la empresa Ford, sino todas las empresas o de un sector o de una industria. En este caso, también bueno, en este caso se requería para ello una regulación salarial, ¿no? Acuerdos contractuales fuertes, las cuales estaban en función de la productividad. Para ello, por ejemplo, el Estado pues, también intervenía, su participación era fundamental para lograr este modelo de desarrollo a través de, bueno, por ejemplo, los seguros de desempleo, el Estado benefactor, había sindicatos muy fuertes que garantizaban y favorecían esta productividad y aparte esta institucionalización de los salarios, ¿no? De los acuerdos. Sin embargo, pues eventualmente, a pesar de que el modelo de desarrollo fordista fue bastante exitoso, pues tuvo varias situaciones de las cuales no pudo salir adelante y pues terminó en un ocaso, ¿no? Terminó cayendo y hubo una nueva dinámica económica. Las razones por las que el Fordismo presentó estas crisis fueron primero una disminución de la productividad y las tasas de ganancia, a pesar de un incremento de la innovación, las crisis del petróleo que hubo en el 73 y posteriores, las cuales pues, tuvieron un impacto muy fuerte en el Fordismo porque básicamente era el combustible fundamental para hacer funcionar a las industrias, y la fractura de las instituciones, ¿no? Por ejemplo, el Estado ya no logró generar esta dinámica que favorecía el modelo de desarrollo. Y segundo, cuando las empresas notaron que ya no tenía sentido continuar, es decir, sentido es de una manera figurada, no tenía sentido continuar con este modelo de desarrollo, prefirieron no continuar con estos acuerdos que existían entre ellos, ¿no? De no competir a partir de, por ejemplo, regulaciones salariales, ¿no? Entonces, lo que hicieron fue precisamente deslocalizarse, deslocalizar las actividades que requerían, que no requerían, que eran mano de obra, que eran de mano de obra más bien, ¿no? Entonces lo que hicieron fue buscar países subdesarrollados donde los sindicatos fueran de una forma u otra más débiles o donde no hubiera una fuerza sindical fuerte y la mano de obra fuera barata, ¿no? Entonces, al deslocalizar sus actividades, las empresas ya no formaban parte de esta institucionalización y lo que hacían era competir con base en los costos, ¿no? En los precios. Entonces, con el Fordismo, con el ocaso del Fordismo, las soluciones que se plantearon fue primero el involucramiento y la flexibilidad, ¿no? Por un lado hablamos del involucramiento en el sentido de que lo que se hacía era volver a incorporar a los trabajadores a la producción para que se generaran o se gestaran procesos de innovación y por otro lado la flexibilidad, ¿no? Ya no estaba en función, por ejemplo, el salario de la productividad y lo que se buscaba era principalmente ya no esa rigurosidad que existía en el modelo de desarrollo fordista, sino una flexibilidad que permitiera pues salarios más bajos, ¿no? Esto pues trajo consigo muchas consecuencias, ¿no? Primero, la deslocalización de las actividades y segundo, se pasó de un modelo planteado por los cepalinos, el modelo EASY, a una pregunta fundamental: ¿cómo atraer a las empresas que se estaban deslocalizando, ¿no? Por ejemplo, en el caso de México, lo que se hizo fue pues favorecer la llegada de estas empresas a partir de ciertas políticas, ¿no?
que permitían su entrada y que eso para ellos era conveniente porque pues esos costos eran menores. Por eso precisamente pues la frontera se llenó de muchas empresas norteamericanas que encontraban en México un lugar, una cercanía eh, tal que les permitiera, por ejemplo, producir aquí y bueno, volver a Estados Unidos y venderlo ahí, ¿no? Donde estaban clientes de clase media con la capacidad de adquirir el producto. En ese sentido, pues se formó y se gestó, ¿no? Lo que dio origen a encadenamientos productivos, no solo en México, sino en todo el mundo, y a lo que posteriormente se ha denominado por varios autores, entre ellos Jerefi, como las cadenas globales de valor. En esta pregunta fundamental de determinar cómo atraer a las empresas, bueno, surgen muchas teorías, ¿no? Y una de ellas, que es la que actualmente se encuentra en el mainstream, es la política de clúster, ¿no? La política de clúster lo que plantea es que las aglomeraciones empresariales pues van a favorecer eh, precisamente esta derrama tecnológica, esta derrama de innovación, además de que permiten de una forma u otra precisamente lo que mencionaba, un proceso de innovación y pues lo que hace es que los productores locales, las empresas nacionales, por ejemplo, al vincularse con una empresa grande y transnacional, pues se vean favorecidos, ¿no? Y formen parte dentro de la cadena global de valor, pero lo que no se plantea, y precisamente por eso es que surge nuestra investigación, es qué tanta dificultad existe para que una empresa local pueda incorporarse, ¿no? A estos clústeres, a estas cadenas globales de valor. ¿Qué tan cierto o qué tan factible es que realmente solo con incorporarse las empresas son capaces de captar esta derrama tecnológica, pues por denominarlo de alguna manera, esta innovación que surge dentro de esta aglomeración empresarial y con ello lograr escalar productivamente? Dentro de la teoría lo que se asume es que simplemente con generar las condiciones necesarias, como si fuera una receta, ¿no? Las condiciones necesarias para que se creen clústeres, ¿no? Que lleguen las empresas que se están deslocalizando o bueno, que quieren producir en otros países. Eso es suficiente para que las empresas locales eventualmente pues se vinculen a ellas y escalen productivamente. Y así, pues nos hacemos la siguiente pregunta de investigación. Voy a brincar esta parte porque es precisamente lo que está explicando. Y nos hacemos la siguiente pregunta de investigación. ¿Cuál ha sido el papel de la política industrial en la inserción y escalamiento productivo de la pyme manufacturera a la cadena global de valor del sector eléctrico electrónico durante el periodo 1994-2019? El objetivo de nuestra investigación es determinar, en términos de política industrial, qué elementos son necesarios para la incorporación de la pyme manufacturera mexicana en la cadena global de valor del sector eléctrico electrónico de Baja California y adicionalmente lograr su escalamiento productivo. La hipótesis que nos planteamos es que esta política industrial, centrada sobre todo en las aglomeraciones, una política de clúster, no ha sido suficiente como para promocionar estos vínculos locales, por lo que resulta necesaria una política industrial activa que favorezca el desarrollo de proveedores nacionales competitivos y fortalezca las capacidades endógenas. Todo esto lo planteamos porque, bueno, precisamente observamos esta idea que existe actualmente de política industrial, que podría ser determinada o denominada como, bueno, alguien le dice como, es una política de no hacer política, ¿no? En ese sentido, lo que se plantea es que se requiere una política industrial diferente que favorezca y permita precisamente estos encadenamientos productivos o la participación de los proveedores locales con las grandes empresas transnacionales. Y bueno, ya para concluir, lo que estuvimos haciendo durante este tiempo entre el avance anterior y el actual, pues fue continuar con la caracterización de nuestro sector eléctrico electrónico. Para ello, les reitero, lo que se hizo en la anterior revisión fue pues, revisar los trabajos que existen, ¿no? Primero, encontramos que lo más conveniente es realizar un trabajo de campo, ¿no? Es decir, para ello lo que vamos a hacer es revisar, hacer entrevistas a empresas con la finalidad de poder determinar qué tanta dificultad tienen para vincularse a la cadena global de valor y si han logrado escalar productivamente o no. Y para lograr caracterizar el sector, lo que vamos a hacer es una revisión de los datos afines con tal de, bueno, ver cómo se mueve el sector, cuáles son sus características, etcétera, ¿no? Lo que hicimos fue una rápida revisión de los datos que encontramos y lo que se vio fue que en México existen 2.257 empresas entre micro, pequeño y grandes que forman parte del sector eléctrico electrónico. En el estado de Baja California se encuentran 269 entre micro, pequeñas y grandes y la mayoría y en general son empresas que forman parte, que son de Estados Unidos, ¿no? Tienen capital de Estados Unidos, pero también hay empresas alemanas, francesas, coreanas, japonesas, chinas, canadienses, inglesas, entre otras. Lo que se hizo, y aunque parezca fácil, no lo fue, de verdad no lo fue,
fue revisar esas 269 empresas, una por una, para determinar de dónde provenían, ¿no? Si son mexicanas, si son norteamericanas, de origen capital, porque había muchas que eran, bueno, se fundaron en México, pero el capital, pues era generalmente de Estados Unidos, ¿no? Y lo que se encontró fue, primero, que en el caso del sector manufacturero electrónico, pues solamente 3 empresas son mexicanas y de las grandes, y de esas 3 empresas solo había pequeñas y medianas. Respecto a las grandes, la mayoría son de Estados Unidos, 35 empresas, eran 67 grandes, y el resto eran alemanas, chinas, coreanas, japonesas y noruegas, entre otras, ¿no? En el caso del sector manufacturero electrónico, solo encontramos, ¿cuántas eran? 4 empresas, creo, no me acuerdo bien, y solo eran 5, ¿no? Y bueno, ya se me acabó el tiempo. Solamente quiero concluir que, bueno, en esta revisión lo que hizo fue, pues, crear esta base de datos, ¿no? Se realizaron algunas modificaciones e incorporaron nuevos elementos al capítulo 1 y 2, sobre todo unas conclusiones con la intención de atender los comentarios que se me realizaron. Y lo que se va a hacer para las siguientes entregas es, pues bueno, continuar con la creación de la base de datos, caracterizar el sector. Ya en función de esto que hemos hecho, pues van a determinar qué empresas son las que vamos a entrevistar, se van a elaborar las encuestas y entrevistas y se van a llevar a cabo lo más pronto posible, ¿no? Para poder procesar la información obtenida y poder concluir de forma satisfactoria con el capítulo 3. Eso sería todo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Tu lector alumno es César Mirafuentes, pero César Mirafuentes no está. Tu lector especializado es la doctora Seika Sandoval y ella envió su evaluación. La voy a leer. Sobre comentarios generales sobre el trabajo de investigación, escribe: la discusión teórica está estancada y la estrategia metodológica sigue sin resolverse. Sobre las sugerencias teóricas y metodológicas, escribe: desarrollar la discusión teórica para contar con las herramientas para definir la estrategia metodológica de comprobación de hipótesis y verificar la coherencia entre interpretación teórica, metodológica e hipótesis. Y considera que el desarrollo de la hipótesis y de la metodología están insuficientemente desarrollados. Por lo que te invito a trabajar. ¿Eh? Bueno, eso es todo lo que tenemos como evaluación. Puedes hacer un comentario final. De acuerdo. Sí, muchas gracias. Igual voy a atender lo que me dijo la doctora Seika. Esas palabras nunca caen en saco vacío, ¿no? Bueno, aprovechando que quedan 5 minutos, pues desearle feliz Navidad, profe, porque yo creo que ya no nos vemos, ¿no? Y pues feliz año. Igual a la directora de tesis y a todos los que nos escuchan. Muchas gracias. Eh, yo quisiera un rápido comentario. Y adelante. Sí. Mira, me parece que esta investigación puede ser muy relevante. Y yo creo que especialmente en esta coyuntura en donde se está replanteando, digamos, se están reconfigurando las cadenas globales de valor por la, digamos, competencia, la rivalidad que hay entre Estados Unidos y China. Me parece que ahí tendrías tú que profundizar esa revisión y esa discusión y ese debate, y yo creo que ahí puedes obtener algunas líneas que fortalezcan mucho tu investigación. Sí, doctora, muchísimas gracias por los comentarios tan positivos, ¿no? Y claro que sí, bueno, se revisará eso por ahí. Igual vemos qué tanto, ¿no? Porque, bueno, a lo mejor alarga demasiado la investigación o no forma parte de lo que estamos revisando. Pero sí, por supuesto, cuando uno habla de cadenas de valor, es actualmente un tema muy relevante, ¿no? Apenas estaba viendo un comentario, una lectura, un artículo, que hablaba sobre que China ya no plantea formar parte de las cadenas globales de valor, sino ser el líder de la cadena global de valor, ser el que dirija precisamente las cadenas. Y pues bueno, esto es una discusión bastante fuerte, que la verdad es interesante porque pues es revisar, ¿no? Es ver realmente cómo se está comportando o cómo ocurre actualmente la actividad económica, ¿no? De forma global. Pero gracias.
Muchísimas gracias. Con eso concluimos la presentación de Israel.